Ahora sí ya. Buenos días a todos. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el conversatorio Ciclos de Protestas y Feminismos en Argentina, Ciudades Intermedias y Territorialidades. A continuación presento a la coordinadora académica Analía Aguirre, quien dará las palabras de bienvenida. Hola, bueno, un gusto que estén aquí esta mañana, bueno, esta tarde para el Cono Sur, y agradeciéndoles ante todo a Leila Pacerino, a Denise Senclusen por estar aquí, porque la verdad es que nos hemos propuesto este año en la RUGETS hacer un ciclo de las corrientes, para hablar un poco de las corrientes o de las perspectivas, para no ser no tener tanta cuestión de restricción con los conceptos sobre los feminismos que están sucediendo en el siglo XXI, ¿no? Que han venido sucediendo y que ahora son por un momento esta actualidad. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a Leila y a Denise, sin antes decirles que son de la Universidad Nacional de Rafaela, de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, Argentina. Por lo tanto, bueno, yo estoy en la Ciudad de México, aquí son las 11 de la mañana, pero allí son las 2 de la tarde, así que les agradezco un montón, chicas, que estén acá, y les cedo la palabra antes pidiéndoles una breve presentación de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Noemí y, bueno, y a toda la RUGET igual por propiciar este espacio de encuentro, de discusión, de intercambio. Bueno, soy Leila Pacerino, después la palabra a mi compañera Denise Senclusen. Somos ambas docentes de la Universidad Nacional de Rafaela, pero además somos investigadoras del CONICET en Argentina, y bueno, tenemos una trayectoria en la cual estamos discutiendo, problematizando continuamente problemáticas de género desde diferentes perspectivas y también pensadas en diferentes materialidades, si se quiere, pero bueno, eso será motivo de otro encuentro. Denise, no sé si querés decir algo más. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. Agradecer nuevamente también la invitación y que se construyan estos espacios de discusión, de diálogo y de reflexión. Como decía Leila, somos de la Universidad Nacional de Rafaela y también investigadoras del CONICET, y desde hace varios años venimos reflexionando sobre la perspectiva de género, o encarando o abordando proyectos tanto de investigación como de articulación, transferencia, desde un enfoque de género, y de hecho desde la universidad y tanto en CONICET venimos armando un área que tiene que ver con género, cultura y sociedad, donde de alguna manera vamos inscribiendo nuestras líneas de trabajo y nuestras militancias también. Bueno, en ese sentido, si quieren, si les parece, arrancamos con la presentación. Yo voy a introducir un poco de qué trata esta propuesta, el título, y un poco de dónde surgen estas preguntas. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Voy a compartir el Power que armamos, y cualquier cosa me van avisando, ¿no? Ahí estamos en modo de pantalla completo. Bueno, el conversatorio se llama Ciclos de Protestas y Feminismos en Argentina, Ciudades Intermedias y Territorialidades, y bueno, está organizado por las diferentes organizaciones que están mencionadas ahí, y que también aparecían en el flyer. Bueno, un poco la idea, cuando empezamos a gestar esta propuesta, tenía que ver, como decía Analía al comienzo, bueno, de qué manera estamos pensando, reflexionando y también militando los feminismos en los espacios en los que estamos, ¿no? En los territorios en los cuales habitamos. Y un poco el título, de alguna manera, nos introduce en algunas reflexiones que traíamos acá, aquí para compartirles, ¿no? La idea es, de alguna manera, hacer dialogar, si se quiere, dos propuestas teóricas, o dos conceptos teóricos, dos dimensiones teóricas que a nosotras nos están ayudando
a pensar y a reflexionar sobre los feminismos en los territorios que habitamos. Entonces, un poco la presentación va a estar anclada en tres momentos, ¿no? Un primer momento que vamos a introducirnos en esta articulación, si se quiere, en esta relación entre pensar los feminismos de una mirada de las olas o de una mirada de los ciclos de protestas, un poco anclada a lo que es Argentina en general. Un segundo momento que tiene que ver con cómo reflexionar estos ciclos de protesta, o cómo analizar, cómo abordar desde ciudades no metropolitanas, que es un poco el lugar desde donde estamos trabajando. Y un tercer momento que tiene que ver con contarles mínimamente algunas experiencias de investigación y de articulación en donde confluyen estas miradas teóricas para pensar o analizar algunos fenómenos que se están dando desde los movimientos feministas en puntualmente la ciudad de Rafaela y Esperanza, que es de donde venimos trabajando. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Leila. Bueno, bien. Queríamos arrancar un poco la presentación haciendo un muy mínimo, escueto repaso de lo que han sido las olas del feminismo, pero no pensándola ¿no? como una clave teórica epistemológica para poder leer, conceptualizar, materializar también un poco analíticamente desde dónde los feminismos se han ido construyendo, desde quiénes, a partir de qué agendas construidas, y cómo eso, sin dudas, digamos, está atravesado histórico y culturalmente, lo cual significa que estos aspectos se van actualizando, van creando nuevas agendas, van adquiriendo, digamos, dinámicas, que después, como va a profundizar un poquito ahí Denise, también adquieren singularidades al interior de los propios territorios. Esto es una perspectiva entonces que lo que procura hacer desde las olas o desde donde lo estamos mirando es pensar desde una clave, si se quiere, genealógica, Foucaultiana, no ligado tanto a la fidelidad histórica, sino más bien como puntos de partida, ¿sí? Para empezar a pensar como algunas discusiones desde donde los feminismos nos hemos ido constituyendo. Por otro lado, también acá, digamos, hacemos una salvedad de que cuando hablamos de ola, no significa que el pase, si se quiere, de una ola u otra, signifiquen situaciones, eventos, problemáticas que estén saldadas o acabadas, sino que al contrario, digamos, estas demandas, digamos, que pueden suscitar o ser eje quizás primordial para algunas olas, siempre se van, digamos, adquieren también dinamismos propios y se van actualizando, institucionalizando, van adquiriendo dinámicas propias. Por el otro lado, también cada una de estas demandas ha constituido sujetos dentro del feminismo, sujetos del feminismo propio, que también es interesante recuperar un poquito, que lo vamos a ver. Y por el otro lado, pensar que estas olas nosotras las vamos a articular, como veremos más adelante, con lo que podemos pensar como los ciclos de protesta, para también dar cuenta de otros modos de pensar o leer estas propias. Bueno, vamos primero, digamos, a lo que muchas historiadoras feministas han dado a pensar como un origen, como digo, no tiene que ver tanto con la fidelidad histórica, sino con el hecho de anclar o empezar a poder dar nombre y anclar ciertas problemáticas propias de ¿sí? La primera tiene que ver con lo que se llamó el sufragismo, que data ¿sí? del siglo XIX y principios del siglo XX, con lo que fueron, digamos, las ilustradas, ¿sí? Y las principales demandas ancladas a la educación y la participación de las mujeres en la política. Acá tenemos referentes como Olympe de Gouges en Francia, Mary Wollstonecraft en Inglaterra, quienes han sido mujeres muy activas y que han escrito realmente algunos tratados, digamos, que han sido si bien disruptivos para la época, en los cuales las demandas principales tenían que ver con la igualdad de derechos civiles, políticos, laborales, educativos, y por ejemplo, el lugar del divorcio. Este fue en los movimientos, por ejemplo, feministas en Argentina,
también, digamos, las historiadoras feministas han podido dar cuenta cómo ya en el mismo Código Civil había o se mencionaba la inferioridad jurídica de las mujeres, ¿sí? En el siglo XIX. Y las principales demandas, entonces, dentro del contexto argentino, podríamos pensar que fueron, por un lado, la remoción de esta inferioridad civil, la mayor educación, el acceso al sufragio, porque las mujeres no estaban habilitadas, digamos, al voto, y, bueno, el auxilio, por ejemplo, también a las madres desvalidas. Fíjense también cómo en este momento ya no estamos discutiendo tanto nuestro rol, por ejemplo, de mujeres en torno a la maternidad, sino que justamente en esta época estamos pensando en el auxilio. En Argentina, el acceso al voto sí se sanciona en 1947, y para que nos demos como una idea un poco global de lo que ha implicado el sufragio, ha sido decretado como derecho en 1948. O sea, en 1947 se decreta, en 1948 pasa a ser parte de un derecho universal, y en Argentina, recién en 1951, las mujeres acceden al sufragio. Aquí también podríamos obviamente hacer las distinciones de, bueno, de quiénes han sido las mujeres que han podido acceder o no, y claramente este es un primer feminismo que se lo ha caracterizado como ilustrado, y en el cual, digamos, las principales mujeres que han podido, digamos, participar y demandar han sido quienes también poseían cierto capital cultural vivo para poder hacerlo. Bien, digamos, ha sido caracterizada como la primera ola del feminismo. Una segunda ola del feminismo que podemos caracterizar en el periodo de posguerra. Esto es un repaso muy sintético y, digamos, hago la salvedad que, bueno, obviamente hay muchas cuestiones que estamos dejando de lado, pero a los fines de arribar al lugar que queremos, estamos diciendo, digamos, de esta manera. Pero sí, digo, ameritaría poder hacer otro tipo de trabajo. Bien, acá estamos hablando entonces del periodo de posguerras y en esta segunda ola, en el cual los movimientos feministas alrededor del mundo, ¿sí? Sobre todo, bueno, obviamente en Occidente, empiezan a tener mayor vitalidad, podemos decir, a partir de la década del 60. Y esto tuvo que ver también porque, digamos, esta crítica o este primer impulso de acceder a las mujeres al sufragio no garantizó, sin duda, de que cambie su condición, y su condición cambió, digamos, esa condición jurídica, pero no necesariamente cambiaron las condiciones de opresión a las cuales estaban sometidas, sobre todo, digamos, en este momento, las mujeres, que seguían siendo las sujetas aquí del feminismo. Entonces aquí tenemos como algunas problemáticas propias de esta época. Por un lado, el tratamiento de lo que algunas feministas empezaron a pensar como, bueno, las condiciones de opresión que pasaban las mujeres. Tenemos el título, el libro emblemático de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, bueno, que es un poquito previo, en 1949, en donde ella ya empieza a hacer una distinción entre ese lugar ontológico, si se quiere, asignado a las mujeres, y el lugar, si se quiere, social o cultural, digamos, que ocupaban, que no era solamente una cuestión de ocupación, sino también de condiciones de opresión a las cuales se las alojaba. Esto tenía claro que ver también con la división sexual del trabajo, ¿sí? Con la definición del concepto del patriarcado, y como una noción en la cual estamos hablando de todo un sistema de dominio y de opresión que se ejerce a las mujeres, ¿sí? Pero también a los varones, y que tiene que ver con definiciones culturales en torno a la feminidad y a la masculinidad. No solo definiciones, sino también moralidades o posibilidades para cada uno de estos sujetos en la propia división sexual del trabajo. Aquí, obviamente, el lugar de lo público para lo masculino, si se quiere, el lugar alojado en lo privado para las mujeres, derivó sin duda en condiciones de opresión que quedaban circunscriptas en la mayoría de las veces en lugares íntimos y de las propias mujeres.
Entonces ahí un gran trabajo dentro del feminismo ¿sí? Tuvo que ver con poder repensar, digamos, estos malestares ¿sí? que sufríamos sobre todo las mujeres en condición de sujetas oprimidas en nuestros propios hogares. Ahí tenemos el libro clásico de Becky Friedman, de la mística de la feminidad, en la cual justamente el trabajo, digamos, que hay ahí es poder dar nombre a ese malestar que suponía, digamos, para las mujeres ocupar este ámbito, no solo de lo privado, sino un ámbito en el cual no había reconocimiento social, no había acceso, digamos, a los trabajos, al propio capital cultural, en donde las mujeres quedaban relegadas también a situaciones de múltiples violencias. Aquí la noción, este lema, digamos, tan característico dentro del feminismo, de lo personal es político, adquirió gran envergadura y permitió justamente desnaturalizar el espacio de lo privado como algo individual, ¿sí? Para posicionarlo colectivamente frente a las demandas del feminismo. Aquí también, digamos, en este periodo es donde se empieza a problematizar justamente el lugar de los derechos sexuales, muy ligado en este momento al control de reproducción, y a la reivindicación del derecho a vivir la vida y la sexualidad de manera libre. ¿Sí? Es clave acá la aparición de la píldora anticonceptiva en 1961, lo cual permitió ahí distinguir el placer sexual del lugar, digamos, de la reproducción, como un lugar asignado por el mero hecho de ser mujer. Y este lugar, esta división, digamos, fue fundamental. Entonces aquí, digamos, podemos decir sintéticamente que este sujeto del feminismo estuvo ocupado por el lugar de la mujer, por momentos en un lugar de orden más esencialista, pero también empezando a deconstruir o empezando a romper este lugar de la mujer al interior de un sistema opresivo, patriarcal, en el cual el lugar de la familia y el ámbito de lo privado operaban de una manera nodal en términos de opresión para ellas. En Argentina también, digamos, este fue un periodo agitado, sobre todo porque en este periodo, digamos, estuvo signado por la oposición peronismo-antiperonismo y la sucesión de diversos gobiernos democráticos y golpes de Estado, en el cual, digamos, también los movimientos feministas, digamos, tuvieron particularidades propias, pero que fueron, digo, disgregados, digamos, también muy perseguidos, pero que al mismo tiempo empezaron y permitieron sentar las bases de lo que van a ser el propio movimiento feminista. Bien, y después tenemos como una tercera ola dentro, mediados de los 70, en donde lo que empieza a dar lugar, digamos, la agenda, es a digamos, lo que empieza a ver, si se quiere, es una cierta institucionalización, ¿sí? Del lugar de las mujeres, de la emancipación sobre todo de las mujeres, seguimos hablando aquí sobre todo de las mujeres, y empieza a haber una institucionalización de los estudios y de las indagaciones en torno a los feminismos. Entonces vemos que, por ejemplo, las propias universidades empiezan a tener ámbitos específicos de desarrollo, empiezan a haber investigaciones, empieza a haber como un rigorismo académico también para el estudio de lo que ya empezaba como a perfilarse en primera instancia como estudios de la mujer, estudios de género, con posterioridad feminismo, pero en donde esto ya, digamos, encontraba asidero político, académico y de desarrollo. En este momento también empieza una crítica muy fuerte a este lugar del sujeto de feminismo caracterizado por el lugar de la mujer, este lugar ontológico, ¿sí? Pero un lugar de la mujer que si se quiere, en los procesos anteriores, había sido pensado de manera homogénea. Lo que se empieza aquí a deconstruir o a pensar es que no podíamos comparar o pensar a las mujeres de igual manera. ¿Sí? Las mujeres
seguía siendo, de pensarlo de esta manera, seguía siendo esencializada, desconociendo todas las dinámicas de poder que participaban en los propios modos de pensarnos como mujeres. Aquí, sin duda, tenemos los desarrollos de lo que es el feminismo decolonial, ¿sí? Que, bueno, que ha intentado justamente romper este lugar de la mujer como una sola, ha puesto también sobre la mesa las relaciones de poder en torno también a quiénes son las mujeres al interior, dentro de los propios estudios de género que están hablando, en torno a la interpelación, qué feminismos quedaban por fuera, y esto, digamos, también se vincula con lo que han sido los estudios denominados interseccionales, en los cuales el género actúa como un vector, pero no desarticulado de otras opresiones, digamos, que acompañan esa condición de sujeto. Esto entonces debemos articularlo desde esta perspectiva con las condiciones de raza, con las condiciones de clase, con las perspectivas capacitistas que también, digamos, operan en torno a estas construcciones. Entonces, bueno, esto, digamos, una crítica muy fuerte, digamos, hacia el modo también de construir historia feminista. Y eso, digamos, es algo que nos interpela. Y también aquí lo que se empieza a gestar son a repensar todos los estudios que después fueron denominados queer, en los cuales también se pone sobre la mesa el lugar aquí de las diversidades sexuales, los movimientos LGBTIQ+, la incorporación de sus perspectivas, de sus propias demandas, las demandas también de reconocimiento como parte del feminismo, algo que digamos que hoy que podemos seguir rastreando. Bueno, son todas cuestiones que lo que hacen es justamente romper este sujeto del feminismo que parecía tan sólido para llevarnos a una necesidad de ser un poco más críticos y críticas en torno a cómo lo estamos construyendo, a quiénes les estamos hablando y a quienes también estamos omitiendo o dejando por fuera dentro de las propias demandas y las agendas. Bien, aquí, si querés, podemos pasar a la próxima. Llegamos acá, si se quiere, o algunas teóricas o teóricos han empezado a pensar en una cuarta ola del feminismo que tiene que ver, bueno, con estos finales del siglo XX hasta la actualidad, en donde lo que empieza también a barajarse tiene que ver con la crítica a toda la globalización neoliberal, a demandas que nos atraviesan y que forman parte de estas lógicas capitalistas, liberales, estas lógicas opresivas que van a participar de diferente modo en distinto lugar, pero que empiezan como a reconfigurar también ciertas agendas dentro del feminismo. Aquí algunos autores también ahí lo que mencionan es que una de las reacciones, digamos, patriarcales, digamos, más fuertes, ha tenido que ver sobre el modo en que han sido tratados nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. El lugar, digamos, de la violencia, ¿sí? Se empieza a instaurar como uno de los lugares centrales y nodales, uno de los aspectos más tajantes que operan dentro del patriarcado para callar nuestras voces y para callar nuestras propias vidas, nuestros modos de vivir vidas más habitables, diría Butler. En este sentido, digamos, se empiezan a configurar, ¿sí? Otra serie de demandas, en algunos momentos de modo más homogéneo, en otros momentos más disperso, pero lo que podemos ver hoy es sin duda una diversidad de demandas que nos van nucleando, que sí acá, después como Denise va a profundizar, van a ser el lugar, digamos, del territorio y de las disputas propias que van adquiriendo en los espacios propios, va a ser nodal para poder entender, digamos, estas agendas. De manera general, sí podemos pensar que algunos de los pilares básicos
sobre los cuales, digamos, las agendas feministas hoy se asientan, tiene que ver con, bueno, con la explotación económica, con la precarización y la brecha salarial que aún persiste, con la servidumbre social que implican las tareas de cuidado no remuneradas y la necesidad de políticas que incluyan el lugar de los cuidados como principio de reproducción social, con las violencias sexuales, ¿sí? Con el orden patriarcal y la heteronormatividad imperante, que sin duda continúa siendo opresiva, sobre todo para las diversidades, y también una demanda en torno a la propia soberanía de nuestros cuerpos, que también se va a ir traduciendo de diferentes modos según los lares y según los derechos conquistados. Y aquí llegamos a otra de las nociones que nos parecía fundamentales, venía ahí si querés pasar, que nos parecía fundamentales acá para traerles y compartir con ustedes, que tiene que ver con pensar los ciclos de protesta. ¿Sí? Acá los ciclos de protesta lo que intentan un poco es justamente tratar de no caer o pensar conceptualizaciones homogéneas dentro del movimiento feminista, global para todo el mundo, como si fuese para todos los lugares igual. Por eso ahí el lugar de la territorialidad va a adquirir principal importancia. Recuperar las localizaciones, las dinámicas, las disputas de poder, las arenas políticas en las cuales se desarrollan estas agendas y demandas va a tener un lugar central. Y además, también es un poco crítica del modo en que se han ido gestando estas olas, que en general han sido acuñadas por países centrales, y muchas veces muy ajeno a las propias dinámicas o a las propias demandas dentro de nuestros territorios. Aún así, desde las perspectivas que veníamos un poco discutiendo con Denise, pensábamos que las olas a veces nos ayudan a situar, y los ciclos de protesta lo que nos vienen a traer también es un poco el propio dinamismo que se va gestando, que se va dando dentro del propio movimiento femenino. Entonces acá un poco lo que decíamos es que los ciclos de protesta intentan poner énfasis en la heterogeneidad de los movimientos sociales, los contextos de convulsión, y también redefinir las coordenadas territoriales desde donde abordar los periodos de movilidad política. Este lugar de los periodos de movilidad política va a tener que ver con otra cuestión, que tiene que ver con pensar que el propio movimiento feminista no es un movimiento que permanece estático o de manera igual y de manera inmutable dentro del tiempo, sino que lo que se puede reconstruir es que siempre hay como diferentes fases de intensificación de los conflictos. Fases más calmas, fases más estables, fases más dinámicas, y los ciclos de protesta lo que nos parece es que permitían justamente reparar en diferentes fases en los cuales también una puede calar o uno puede anclar los distintos tipos de demanda. Ahí si querés, Deni, pasamos. Y vamos a este lugar, si se quiere, de pensar ciertas fases de intensificación, y que podemos pensar que incluyen una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados, de los menos movilizados, un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación, y marcos nuevos o transformados para la acción colectiva. ¿Esto cómo se traduce o cómo podríamos pensarlo? Bueno, son estas fases, si se quiere, en donde por un lado, lo que hay son formas de protesta, ¿sí? Acá las formas, si se quieren, más innovadoras aparecen o suelen aparecer en estas fases de intensificación, en donde, por ejemplo, si pensamos en nuestra época, podemos anclar acá el lugar de los tecnoactivismos, de las diferentes performances que se han dado, de la congregación de cuerpos múltiples, de las formas, digamos, de protesta, de acción colectiva, digamos, que vienen desarrollando los movimientos, pero al mismo tiempo son acciones, digamos, que podemos pensar que comparten intereses y que están orientados a metas comunes, o al menos pueden esbozarse ciertos objetivos comunes para esa acción colectiva. Entonces, aquí es donde volvemos, si quieren, un poquito a Argentina,
para pensar cómo dentro de estos marcos, en lo que va en nuestra última época, si se quiere, hubo dos eventos críticos que han marcado sin duda la agenda, digamos, del feminismo, y que pueden pensarse dentro de esta fase de intensificación. Eventos críticos los llamamos porque justamente son acontecimientos que van a irrumpir, digamos, en la escena pública de una manera particular, y también van a redefinir problemas considerados como públicos. Después podemos discutir, digamos, qué hace, digamos, a un problema público, pero lo que sí podemos decir es que justamente hay como una especie de objetivo común o una especie de acuerdo en torno a cuáles son esas agendas emergentes y urgentes también para desarrollar. Entonces, por un lado, aquí tenemos a lo que fue el movimiento de Ni Una Menos, o la tematización pública de la violencia de género en 2015. El movimiento Ni Una Menos, surge un poco casi espontáneamente, fue durante 2015, a partir del asesinato de una adolescente que estaba embarazada de 14 años, y el cual hizo sin duda emerger una problemática que estaba sin duda como a flor de piel, que encontró ahí asidero para poder justamente ser tematizado como un asunto público y de agenda pública dentro de... Entonces, ahí un poco lo que decíamos es que el Ni Una Menos viene a condensar y a denunciar la cultura machista, el patriarcado, la hipermasculinidad agresiva. ¿Sí? Es un movimiento que se gesta con un efectivo nivel de organización, y que sin dudas se ha desplegado en distintas partes de la Argentina, por supuesto siendo siempre el epicentro, digamos, Buenos Aires, que en la marcha de Ni Una Menos, que se dio por primera vez el 3 de junio de 2015, logró congregar a 200.000 personas. Si pensamos, el Ni Una Menos es un problema, o forma parte de una de problemáticas, digamos, que no son nuevas, y sin dudas es una problemática que atraviesa a muchos de nuestros países, que tiene que ver con la violencia machista, con la violencia patriarcal, pero lo que logra, o lo que nosotras aquí rescatamos, es que lo que logra es sacar ese lugar también de la violencia dentro de los ámbitos privados, sobre todo, para anclarlo en un lugar y una disputa pública. El lugar de la violencia como algo que no es normal, como es algo que no debe quedar del lado de lo privado, sino que es algo colectivo que nos atraviesa y que participa sin dudas como un elemento opresivo y que nos mata y que nos acalla, que nos quita la voz. Así que bueno, este fue un movimiento que después, bueno, vamos a ver también, tiene sus raíces, pero bueno, este es uno de los eventos críticos que podemos caracterizar en Argentina como un evento crítico que inaugura, si se quiere, lo que se puede pensar como una cuarta ola dentro del feminismo. Por el otro lado, y ahí de mí si querés pasamos, lo que se llamó la marea verde, ¿sí? Que se ha replicado y que ha sido utilizado, que ha sido ha sido sin duda un hito muy significativo para distintos lugares del mundo, que tuvo que ver con la campaña por la legalización del aborto, que bueno, en 2018 tuvo su primer tratamiento de manera pública, masivo, acaparó toda la atención de los medios, sin duda tuvo participación en todo el país, las mujeres se congregaron, marcharon, mostraron sus pañuelos. Bueno, esto sin duda, algo muy bello de lo que sucedió, digamos, en 2018, fue que si bien, digamos, no logra sancionarse en senadores una derrota institucional, no hay dudas de que se ganó la calle, digamos, adquirió el lugar de la disputa por el aborto, adquirió justamente ese lugar de evento crítico de discusión pública, ¿sí? Que también, digamos, como vamos a ver, fue también adquiriendo diferentes matices, y las disputas también en torno a cómo considerar el aborto también han ido variando. Finalmente, el 30 de diciembre de 2020,
en el Senado de la Nación se aprueba la Ley de Regulación de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención post-aborto. Pero sí es interesante dar cuenta de cómo en este periodo de mayor efervescencia, digamos, estos resultaron sin duda acuerdos públicos y políticos en torno a desde dónde posicionarnos al interior de los feminismos, que trajo sin duda aparejados modos de pensar nuestros cuerpos, la soberanía, la politización de la sexualidad, entre otros aspectos. Bien, te sigo la palabra y después... seguimos ahí. Me había olvidado que seguías vos. Pero bueno, hablamos de diferentes fases dentro también de las teorías de los movimientos sociales, y nos interesaba aquí recuperar también el lugar de cierto periodo de latencia. Y acá justamente pudimos ver una publicación publicada hace poco a raíz de la marcha del 8M, donde una de las principales cuestiones que se le aducía a esta marcha es que esta marcha, digamos, en Buenos Aires, acá sí hago énfasis en Buenos Aires, porque después vamos a poder ver que esto no necesariamente, digamos, se replica en todas las ciudades de Argentina, pero en Buenos Aires se organiza este 8M a partir de 2 marchas paralelas. ¿Sí? Esto en un primer momento pudo ser leído, o también fue leído como una especie de repliegue, de achique, de atomización del propio movimiento feminista, pero si leemos desde el lugar, desde la clave que nosotras lo estamos pensando como ciclo de protesta, podemos ver de que en realidad estamos también como en otro momento dentro de este movimiento o dinamismo de lo que implica un ciclo de protesta. ¿Por qué? Porque, un poco como les mostramos acá en el PowerPoint, los movimientos sociales no se mantienen estables y estáticos, sino que van a atravesar periodos de latencia que, lejos de estar caracterizados por la pasividad o por la inacción, sus redes sumergidas se comportan como auténticos laboratorios culturales en los que se va fraguando la redefinición de la realidad, que inspirará nuevas luchas colectivas. Esto significa, sin duda, que este fraguar de la redefinición de la realidad tiene que ver con las propias disputas políticas en torno a los significados y a los emergentes y a las agendas y a cómo se va reconfigurando luego de estos periodos de mayor efervescencia. Y esto tiene que ver con esto que decíamos antes, de que los periodos nunca, o los movimientos sociales, nunca participan de manera intensa o nunca se mantienen estables todo el tiempo, sino digamos que esta es parte constitutiva. De hecho, podemos pensar que estos periodos de latencia justamente son estos periodos donde empiezan también las disputas en torno a cómo legitimar, a cómo institucionalizar, a distintos aspectos, digamos, que van a participar y que muchas veces pueden ser leídos como este lugar de achique, de repliegue, de atomización. Aquí las autoras de este artículo que habían pensado en función de esta marcha que se da en el 8M de manera bifurcada, ellas, por ejemplo, lo que trabajan es cómo se pueden pensar en ciertos nudos, ¿sí?, que han implicado o que han justamente fraguado o han ubicado, digamos, al movimiento feminista desde este momento. Por un lado, que luego de las sanciones de la ley, siempre hay una especie como de repliegue. Volvemos, una vez conquistado cierto derecho, nos quedamos ahí un poco pensando, bueno, desde dónde, y cuáles van a empezar a ser las nuevas disputas o las nuevas agendas. Eso por un lado. Por otro lado, el lugar también que va a ocupar en la propia escena política institucional. A manera que se institucionaliza, muchas de esas puestas públicas, digamos, que venían haciéndose desde la calle, se repliegan también a ámbitos políticos o partidarios, que también empiezan a crear disputas y discusiones en torno a quiénes son o quiénes, digamos, nos representan y qué van a decir en torno a eso, cuáles van a ser esas disputas y demandas.
Por otro lado, no podemos desconocer aquí lo que fue seguramente también en otros lugares del mundo, el lugar de la pandemia, el repliegue a nuestros hogares, esta especie de praxis corporal, digamos, que se pierde un poco en momentos pandémicos donde se nos invita a cuidarnos desde lugares privados. Por otro lado, digamos, otra de las críticas o que también hacen a pensar este periodo de latencia tiene que ver con el reconocimiento, digamos, que tenemos que hacer al lugar de las tareas de cuidado de reproducción social, que muchas veces ante la apuesta política pública de la marcha, por ejemplo, muchas de los sujetos dentro del feminismo quedan relegados a sus casas, porque son quienes justamente están sosteniendo, cuidando, manteniendo, promoviendo la salud, promoviendo la educación. Entonces, ¿quiénes son también las mujeres, digamos, que están participando? Y otra de las cuestiones, digamos, que es importante aquí ver, es que muchas veces, y esto es lo que sucede a veces un poco con pensar las olas, es que lo que nos permite el ciclo de protesta no es solamente anclarlo como a un único objetivo, a una única lucha, a una única demanda, sino lo que muchas veces permiten estos periodos de latencia es justamente este trabajo de rastrear las raíces justamente históricas que dan lugar, que habilitan a que ciertos procesos luego puedan ser puestos como parte de la agenda pública. El lugar de la violencia como modo de tematizar y de ubicar en términos opresivos a las mujeres tiene una larga lucha, tanto dentro de los movimientos, de los movimientos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Lo mismo podríamos pensar en torno al lugar a la disputa en torno al aborto, digamos, por ejemplo, en nuestro propio país, donde también las disputas han sido en torno a, bueno, lo consideramos como una cuestión ligada a la soberanía de nuestros cuerpos, lo consideramos como una cuestión más ligada a una cuestión de salud pública, lo pensamos como una deuda de nuestra democracia, ¿sí? En torno a cómo pensar nuestros cuerpos. Bueno, todo este tipo, digamos, de disputas por el significante, podríamos pensar, son los que se van dando también en estos periodos de latencia. Periodos de latencia, entonces, no significa justamente repliegue, achique, atomización. Significa justamente este fraguar, ¿sí?, esta redefinición colectiva de la realidad y de la construcción de nuestras propias agendas dentro del feminismo. Bien, pasamos. Bueno, ahí introduzco yo como esta segunda parte, digo, si invitamos a pensar los feminismos a partir de esta idea de ciclo de protesta, e incluso en este recorrido que hizo Leila sobre algunos momentos puntuales de estos ciclos de protesta en Argentina, como fue el Ni Una Menos y la Marea Verde. Bueno, la pregunta que nos hacemos desde los territorios que estamos habitando, de los lugares que estamos trabajando, pero también militando, es cómo reflexionar, cómo abordar estos ciclos de protestas en las ciudades en las que estamos, ¿no? Entonces, la idea es arrojar algunas, traer acá algunas pistas teóricas desde las cuales estamos leyendo en los feminismos, pero que no se agota acá, sino que justamente es un momento de apertura para nosotras en tanto académica, pero tanto también como feministas, ¿no? En primer lugar, nos parecía como importante hacer esta aclaración, si se quiere, ¿no? Que tanto la Universidad Nacional de Rafaela, en la cual trabajamos, como los proyectos de investigación y transferencia que sostenemos, así como nuestra propia militancia en el feminismo, transcurren en lo que podríamos denominar ciudades intermedias o esta categoría que proponemos, ciudades no metropolitanas, ¿no? Y estos movimientos estos hitos que mencionaba recién Leila a nivel nacional, bueno, se adaptaron de alguna manera a las idiosincrasias locales y se tradujo
en múltiples citas que lograron irrupción de una heterogénea ciudadanía en el espacio público. Digo, tanto la Marea Verde, y fundamentalmente el Ni Una Menos, que fue el primero, digo, se anclaron de manera particular en las ciudades en las cuales estamos trabajando, problematizando y en las cuales militamos. La ciudad de Rafaela y la ciudad de Esperanza, que es un poco donde, bueno, en la ciudad de Rafaela se ancla la universidad, y en Esperanza y en Rafaela es donde estamos haciendo trabajo de campo, y es en donde vivimos. Son ciudades que en términos demográficos podríamos denominarlas como ciudades intermedias por la cantidad de habitantes que tienen: 100.000 Rafaela, 40.000 o un poco más Esperanza. Son ciudades que se ubican en la provincia de Santa Fe, que es una provincia que está en el centro más o menos de Argentina, muy productiva en términos económicos, y que, bueno, que son ciudades que no son ni las capitales, como es Santa Fe, ni la ciudad con mayor cantidad de habitantes, como es Rosario, ¿no? Y tiene la particularidad que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rafaela, que es donde formamos parte, bueno, es una universidad relativamente nueva, ¿no? Creada en el 2016. Entonces, digo, cuando empezamos a pensar los proyectos de investigación, nuestras trayectorias académicas y nuestras trayectorias en el feminismo, nos encontramos con la pregunta, bueno, ¿cómo abordar, cómo reflexionar, cómo problematizar los feminismos desde estos lugares, ¿no? Y en ese sentido aparecía una categoría, un concepto que nos traen Green y de Abrantes en su texto El modo de vida en las ciudades no metropolitanas, en donde a partir de un trabajo cualitativo y cuantitativo en ciudades en Chile y en ciudades argentinas, proponen esta idea de ciudades no metropolitanas, que la proponen trabajar a partir de 4 dimensiones, que dicen los autores, no se agotan ahí, ¿no? Sino que nos traen este concepto para reflexionar desde los lugares en los que estamos trabajando, habitando, y nos traen, digo, estas 4 dimensiones que a nosotros nos sirven para empezar a pensar de alguna manera los feminismos. Esta categoría viene de los estudios urbanos, por supuesto. La idea no es hacer un recorrido por lo que implican, o las discusiones teóricas por los estudios urbanos, sino tomar, de alguna manera, algunas dimensiones que nos sirven para pensar estas dinámicas de los ciclos de protesta, o las dinámicas que adquieren estos ciclos de protesta en la ciudad de Rafaela y en la ciudad de Esperanza. Los autores hablan de 4 dimensiones. Por un lado la escala, el ritmo, la población y la jerarquía. Voy a ir muy rápidamente, y quizás no siendo tan justa con el texto, de traer algunos puntos que nos sirvieron de estas dimensiones para pensar los feminismos en clave local. Por un lado, la idea de escala. Los autores dicen que una de las características espaciales de las ciudades no metropolitanas es sin duda el tamaño, ¿no? O sea, la densidad, tanto geográfica, digamos espacialmente, como también de población. Y si bien dice que su superficie la superficie es densa y urbana, tiene un tamaño que permite recorrerla, digo, tanto la ciudad de Rafaela como la ciudad de Esperanza, uno podría en un vehículo como una bicicleta o caminando incluso, recorrerla casi que en su totalidad. No llega a ser un pueblo o un espacio rural, ¿no? Entonces, en esta, digo, configuración espacio-temporal que tiene que ver con la distancia, con las densidades, con las temporalidades que implica habitar en ciudades no metropolitanas, se van configurando diferentes relaciones, ¿no? Relaciones particulares que tienen que ver con relaciones de parentesco, relaciones de amistad, relaciones de vecindazgo, de solidaridad y de comunidad, dicen los autores. Y si bien hay una heterogeneidad de población, también hay relaciones, o se construyen en estas ciudades no metropolitanas, relaciones profundas, estables y permanentes que tienen que ver con esta característica espacial temporal. Y así como esta dimensión, esta escala, hace relaciones profundas, estables y permanentes, es más difícil, dicen los autores, el anonimato. Aún siendo que no nos conozcamos todos y todas, ¿no? Van a decir los autores. O sea, la ciudad tiene una escala de un tamaño que permite recorrerla, que permite cierta heterogeneidad en los sujetos que habitan esa ciudad, pero
no permite cierto anonimato, porque muchas de las relaciones que se establecen tienen que ver con esto, relaciones de parentesco, relaciones de trabajo, relaciones de amistad, relaciones de vecindad. La segunda dimensión que nos traen estos autores para pensar las ciudades no metropolitanas tiene que ver con el ritmo. Frente a estas distancias más cortas, el ritmo, van a decir los autores, es un poco más lento, porque los recorridos son más cortos, la idea de transitar la ciudad es más corta, en términos espaciales, pero al mismo tiempo pensando en términos de trabajo, en general estas ciudades, dicen los autores, son ciudades que cortan para ir a trabajar, aparece esta idea de las rutinas vinculadas como a la siesta o a los horarios cortados de trabajo y no horarios corridos, lo que también le imprime ciertas dinámicas al modo de vivir y de habitar y de transitar estas ciudades. Una tercera dimensión tiene que ver con la población. Y acá dice, el tamaño de la población permite la heterogeneidad, volvemos a esto, pero no tanto el anonimato. Dado su tamaño en estas áreas, no todos pueden conocerse cabalmente entre sí. Sin embargo, ciertas dinámicas siguen operando como si todos, en algún punto, pudieran conocerse. En efecto, la sociabilidad no se despliega entre completos extraños, sino entre sujetos que tienen mayor o menor grado de familiaridad, o que en pocos esfuerzos podrían dejar de ser extraños para incorporarse a un ya dibujado mapa social. Esta idea de la heterogeneidad, o de un tamaño de población que permite la heterogeneidad, pero no el anonimato. Y aún si no se conocieran las personas, dicen los autores, bueno, existe cierta búsqueda de familiarizar o ubicar en un mapa social donde posicionar a las personas con quienes nos vinculamos. Y esto es muy importante para pensar justamente los feminismos, digo, cómo emergen en estas ciudades no metropolitanas, de qué manera se manifiestan, qué se pone en juego en esa heterogeneidad, pero en ese no anonimato, digo, cómo se dan las relaciones al interior de las agrupaciones feministas, e incluso en esa articulación entre las agrupaciones feministas y el Estado, ¿no? Vamos a ir como de a poquito a ir desandando esto. Y hay algo que a mí me parece interesante que mencionan estos autores, estas autoras, que tiene que ver con que en las ciudades no metropolitanas ya proponen no hablar tanto de individuos, sino de personas. Digo, lo que sostiene a los vínculos, a las relaciones que se dan, tiene que ver con la figura de la persona, ¿no? Y esto nuevamente anclado en esta idea del no anonimato. Y al no aparecer el anonimato, aparece una dimensión que es clave en las ciudades no metropolitanas, o por lo menos para pensar estas ciudades no metropolitanas, que tiene que ver con la figura del chisme, ¿no? De qué manera circula y se pone en juego y disputa determinados procesos, determinados sucesos, determinadas prácticas, determinados imaginarios, ¿no? La necesidad de posicionar a los sujetos en el mapa social, incluso a los desconocidos, buscando un parentesco, una trayectoria, un apellido que aminore la incertidumbre. Siempre hay una pregunta en ese conocimiento, en ese un reconocimiento a un otro. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo es su trayectoria? ¿Quién es su familia? ¿no? Y esto también nos sirve para pensar, insisto, digo, son como puntas para pensar cómo se anclan los ciclos de protesta, el feminismo, en este tipo de ciudades. Y una tercera dimensión que tiene que ver con la dimensión de jerarquía, ¿no? Que proponen los autores. Esta idea de jerarquía, por un lado, las ciudades no metropolitanas se ubican en general en vinculación o en relación con ciudades o pueblos más pequeñas o con áreas deshabitadas, como es el caso de Rafaela y Esperanza, que vamos a traer acá algunos ejemplos. Y por el otro lado se posiciona en vinculación con otras ciudades mucho más amplias e incluso con ciudades globales. Y algo que es bien interesante, sobre todo para pensar los movimientos feministas, que tiene que ver con el lugar o el rol de los medios de comunicación, ¿no? Como mencionaba Leila, el movimiento Ni Una Menos a escala nacional, al menos en Argentina, fue impulsado fundamentalmente por mujeres periodistas y logró instalar en la escena mediática un reclamo que tenía que ver con la violencia de género, con los femicidios,
en la agenda mediática, ¿no? Que no es muy común que estos temas en general sean trabajados desde este lugar, sino más bien en términos de noticia, de contar un hecho, de narrar alguna situación, incluso con cierto prejuicio, con bueno, ciertas representaciones en torno a estos sucesos. Lo que sucedió con el Ni Una Menos es que al estar impulsado, motorizado por mujeres periodistas, sobre todo de Buenos Aires, bueno, logra instalar en la escena mediática nacional una temática, una problemática que, como decía Leila, si bien tiene una historia de muchísimos años, lo que es la violencia de género, bueno, irrumpe en ese momento a partir de una noticia, si se quiere, de un hecho que tuvo que ver con el asesinato de una joven. Lo que sucede en las ciudades no metropolitanas tiene también, y sobre todo en la actualidad con la proliferación de las redes sociales, digo, esto impacta también en localidades más pequeñas o en ciudades no metropolitanas. Por un lado, y acá aparece esta dimensión de la jerarquía, digo, en general en las ciudades no metropolitanas, o al menos en las ciudades de Rafaela y Esperanza, que es donde venimos trabajando, digo, se consumen muchos medios de la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos se replican muchas noticias de la ciudad de Buenos Aires, lo que por un lado genera esto, que Ni Una Menos sea, que adquirió la ciudad de Rafaela, bueno, tengo un toque, al no reconstruirse, o al no reconstruir los medios locales, la escena local, bueno, muchas demandas se aplican mediáticamente, ponen atajo a los abusos de poder, y los medios nacionales operan como si fuesen únicamente metropolitanos, narrando la historia, el presente y el futuro nacional desde los centros de comando. Entonces, la pregunta que nos hacemos, digo, ¿qué tiene para pensar esta dimensión o esta categoría de ciudades no metropolitanas los feminismos de las ciudades en las que habitamos? La idea no es justamente con esto de ciudad no metropolitana generar una teoría, dicen los autores, en torno a estas ciudades, pero sí nos invitan a pensar algunas dimensiones, en este caso escala, ritmo, población, jerarquía, que nos llevan a reflexionar sobre las particularidades que se dan en estos lugares. Y en nuestro caso, digo, tanto la idea de escala, esta idea de la heterogeneidad de la población, pero no el anonimato, el tamaño de la población que pareciera que es grande, pero al mismo tiempo, luego cuando empieza a haber los movimientos feministas, determinados sucesos como fue Ni Una Menos o la Marea Verde, bueno, pareciera que hay poca gente, si se quiere, en estas manifestaciones. ¿Qué se pone en juego en esas organizaciones de feministas en este tipo de ciudades? Digo, ¿quiénes las habitan? ¿Quiénes las transitan? ¿Qué lugares o qué diálogos establecen con el Estado local? Todas esas son preguntas que de alguna manera esta categoría o esta invitación que nos hacen Green y de Abrantes a pensarlos en términos de ciudades no metropolitanas. Y esta idea de comenzar a comprender mejor las ciudades no metropolitanas, e incluso los feminismos no metropolitanos, y a distinguirlas de lo que sucede en las grandes metrópolis. Es esencial, dicen los autores, y a lo cual les adherimos, para poder diseñar políticas públicas acordes a las realidades locales, o en caso, sí, acorde a las realidades locales y a las demandas y a las problemáticas locales. Dicho esto, bueno, un poco esta segunda parte, esta plantilla tenía que ver, bueno, cómo se resignifican, con retomar estas preguntas, los ciclos de protesta en estas ciudades, qué se construyen en estos territorios citadinos, qué particularidades adquieren, cuáles son estas demandas que a lo mejor difieren de las demandas en términos nacionales o en términos de las grandes metrópolis de la Argentina. Algunas de las fotos que acompañan este PowerPoint son fotos que sacamos en los 8M, estas son del 8M de la ciudad de Rafaela y Esperanza.
Y un poco para anclar, o más que anclar, para contar la experiencia que venimos transitando desde la universidad, le traíamos aquí dos proyectos, uno de investigación y otro de articulación. Acá en UNRWA a los proyectos de extensión o transferencia le decimos de articulación con la comunidad, que tienen que ver con estos feminismos o estos ciclos de protestas o estas preguntas vinculadas a los ciclos de protestas en las ciudades no metropolitanas. ¿Querés, Ley, contar un poco? Sí, muy brevemente ya para ir cerrando por el tiempo. Bueno, uno es un proyecto de investigación, que ahí tiene el título, que bueno, lo que justamente intenta pensar es cómo las transformaciones en torno a la ciudadanía, sí, las transformaciones en torno a la ciudadanía sexual, a partir de estos eventos críticos que estuvimos charlando y todo, se configuran dentro de la arena pública de estas ciudades no metropolitanas, como son Esperanza y Rafaela, en los cuales, como un poco sistematizaba Denise, este lugar de lo no metropolitano va a configurar dinámicas propias de vivir y también de las propias disputas y modos en que pueden llevarse a cabo a partir de los activismos y activistas en estas ciudades. De hecho, muchas veces en este tipo de ciudades no hay organizaciones conformadas y muchas veces decimos activistas porque a veces son solo personas, justamente personas, como también enfatizaba Denise, que llevan adelante, digamos, alguna causa vinculada a, por ejemplo, en este caso, los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Entonces, bueno, como estas preguntas que realizaba Denise en torno a cómo se materializan estas disputas, quiénes son las personas que lo integran, qué relaciones tienen con el Estado, cuáles son en muchas oportunidades las consecuencias que tienen en sus vidas cotidianas por pertenecer, participar en agrupaciones, colectivos o ser activistas dentro del feminismo y también de organizaciones de la diversidad sexual que materializan en sus vidas. Bueno, estas son algunas de las preguntas, digamos, de un proyecto de investigación que estamos desarrollando ahora, y también un proyecto de articulación que va asociado, que tiene que ver con pensar un mapeo colectivo y experiencial con organizaciones para que justamente poder trabajar colectivamente cuáles son aquellas problemáticas, cómo se está construyendo la agenda pública de género al interior de estas ciudades, que no necesariamente son las mismas que se pueden advertir en las ciudades metropolitanas, por muchas de estas razones que estuvimos desagregando. Así que son dos proyectos que trabajan de manera articulada, en los cuales trabajamos con UNIT y que también involucran a otras personas al interior de la universidad, y que bueno, en otra oportunidad, cuando tengamos resultados más recientes, podremos traer para compartir. Bueno, y para cerrar, agradecer nuevamente el espacio. Ahí están nuestros contactos y la página tanto de la universidad como del centro de investigación del cual formamos parte. Y bueno, dar lugar a preguntas y comentarios. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, chicas, por el recorrido, porque la verdad es que era una manera de desembocar en lo actual, ¿no? Y la verdad es que también me parece muy importante el tema que tocaron, porque lo hacen desde los movimientos sociales y realmente esta problemática o esta temática de las no metrópolis pasa en cualquier situación de activismo social y en cualquier país, ¿no? No se exenta este tema de lo que están diciendo. Yo tengo una pregunta para hacerles, porque justo estaba estudiando un poco los movimientos de la negritud en Brasil, y hay una autora que habla sobre los movimientos sociales como movimientos educativos, que educan a las personas, ¿no? Como pedagógicos. Entonces, quería preguntarles de qué manera o en qué aspecto ven ustedes que de alguna forma la sociedad
no de manera dogmática ni de manera, vamos a decir, como maestra, sino más bien como cómo la sociedad puede cambiar su manera de pensar a través de un movimiento social, porque, por ejemplo, esta autora dice que a partir del movimiento social que hubo en Brasil sobre la negritud, que comenzaron el 25 de noviembre, creo que es, a hablar sobre la concientización, es el día de la concientización de la negritud en Brasil. Entonces, cómo estos movimientos sociales, estos momentos, como por ejemplo la Marea Verde, que fue algo que educó casi a todo el mundo, de verdad, y cómo ese día en el Congreso fue tan importante la decisión, pero más importante la gente que estaba fuera en Argentina y también el mundo que estaba expectante de lo que iba a pasar, fue un evento histórico. Entonces quería preguntarles eso, ¿de qué manera ven ustedes? Porque esta cuestión del movimiento social puede ser educativo en todos los niveles sociales, ¿no? No solamente en lo académico. Y comentarles brevemente que aquí en la Ciudad de México tuvimos una reunión con las madres de las víctimas por feminicidio y que ellas contaron que su activismo es propio, es de ellas. Ellas son las que se reúnen, ellas son las que hacen sus campañas. De hecho, una mamá contó que ella tomaba su bicicleta y que iba por donde ella vivía hasta donde ella llegara tirando panfletos hablando del feminicidio. Entonces, ¿desde qué punto esto que están diciendo ustedes es desde esta partícula que es como que muestra su granito de arena, pero un poco qué tan importante lo es todo, quiero decir, ¿no? O sea, desde esto que hacen, pero qué bueno sería que seamos cada vez más personas. Entonces, bueno, esa fue mi pregunta sobre los movimientos sociales y su consecuencia o efecto educativo en lo social. Bueno, ahí, Denis, si querés te paso la palabra, qué pensás, pero un poco me parece que tiene que ver con el gran trabajo que ha hecho el feminismo en desnaturalizar sentidos, en justamente poder poner sobre la mesa y desnaturalizar situaciones. Y dar cuenta dentro de las disputas. Por ejemplo, esto lo podemos, como decía, ver muy patente en el caso de cuando se discutió la legalización del aborto, por dónde pasaban las principales discusiones. Y cuáles eran también aquellas quizás argumentos más eficaces y legítimas para llevar la discusión en términos políticos. De ahí, digamos, también se juegan legitimidades dentro de las propias disputas. Eso por un lado. Por otro lado, pensaba justamente, y también volviendo a esta discusión del aborto, que uno de los lemas que ha sido promotores en Argentina tuvo que ver con este lema de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y acá vemos cómo la cuestión del placer y la reproducción y la educación van de manera entramada, no son cuestiones diferentes. ¿Educar para qué? Educar para pensar vidas mejores vividas, ¿no? Diría yo. Educar para un buen vivir. En este sentido, creo que los propios movimientos sociales a lo que apuntan es a eso, ¿no? Y en este marco, la educación no es una parte, digamos, accesoria, ¿sí? Y no estoy diciendo educación en términos de autonomía, ¿sí? No lo estoy pensando en eso. Estoy pensando también en estos términos de pensar vidas más vivibles, ¿sí? a lo básico, vidas no precarias. Así que me parece que como quizás algo que me invitó a pensar en tu reflexión. Y de hecho acá en Argentina, digamos, fíjate también, digamos, cómo estas cuestiones se van poniendo sobre la mesa, y por eso digo,
podemos pensar que la ley de legalización del aborto o el Ni Una Menos forman parte de una agenda política mucho más amplia, que también, por ejemplo, se materializa en un montón de otras normativas y disputas, digamos, que el feminismo también ha llevado adelante. Para dar un ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, en Argentina, sancionada en 2013, por ejemplo, es una de las leyes que aún continúa y justamente pone sobre la mesa la disputa en torno a cómo pensar la educación sexual, cómo pensar nuestros cuerpos, cómo pensar las emociones, cómo digamos, fíjate, traemos desde las tempranas infancias las problemáticas de violencia, de abuso, de opresión, de la pugna por la propia soberanía corporal. Entonces, estas cuestiones en el lugar educativo forma parte, es parte constitutiva, digo, del problema y nuestros modos de educarnos y convivir. Y agrego algo a esto que mencionaba Leila, que también, digo, no es un dato menor, o por lo menos visualmente, si uno ve las imágenes tanto de Ni Una Menos como de la Marea Verde, la generación que está participando de esos... de esas manifestaciones, ¿no? Incluso algunas aparecieron acá en las fotos, o sea, una generación joven, de mujeres que, adolescentes, jóvenes universitarias, no universitarias, algunas que incluso estaban en instancias de secundario. Me parece que ahí hay una pregunta que hacerse vinculada, bueno, si los feminismos educan de alguna manera, o los movimientos sociales educan, y creo que esta idea de transmisión generacional de algunas demandas, de algunas inquietudes, de algunas desnaturalizaciones, de algunas preguntas, me parece que tiene que ver con esa idea que preguntabas, Analí, de educar, ¿no? Si hay esa transmisión generacional, o esa pregunta, algo de ese feminismo hubo, se produjo, y aún, ¿no? No sé, me y hace aún no pensar a mí, digo, no tengo una consideradas. respuesta. Sí, no, y pensaba en esto que decías, Denise, que aún muchas veces no pensados solo desde el feminismo, porque acá en Argentina podemos rastrear también la enorme lucha que han tenido las abuelas de Plaza de Mayo, y de las cuales también, digamos, el pañuelo verde justamente retoma, digamos, Claro. esas demandas y esas luchas por los derechos humanos. Y fíjate, digamos, cómo, digamos, es un símbolo tan potente, pero que digo, todo trae una historia, digamos, y esto se replica de cierto modo en las generaciones, como decía Denis. Y sin dudas nos hemos educado también, para bien, digo yo, en estos lugares, para defender los derechos, para pensar en realidad de qué derechos estamos hablando, de dónde. Digo, no bregando por un lugar del derecho humano como sea algo que es de una vez y para siempre, sino el derecho humano como la vida en diario, ¿sí? Como una vida libre de violencias, Claro. con respeto a la diversidad, con respeto, ¿sí? O modos de cohabitar los espacios. Digo, el conflicto me parece que es inherente. Y también, producto de ese conflicto, está la posibilidad de justamente desnaturalizar y pensar, me parece, en modos más habitables de vivir. A ver, lo resumo así porque, digamos, pensar en problemáticas específicas, pero no pensemos que hay un lugar ideal. El conflicto está presente y no está mal que sea. Digamos, es la forma que también tenemos de bregar, o sea, y digo, tampoco existe una sociedad. Sí, claro. Sí, pero de todas formas, perdón. Sí, no, eso. Que pienso que el espacio es fundamental, ¿no? Justo el tema en este caso es fundamental. Si no pensamos en el contexto, no podemos hacer ningún tipo de análisis de lo que está pasando. Bueno, les agradezco muchísimo realmente esta primera charla que
viene perfecto para poder un poco empezar todo esto justo con todo el recorrido que hicieron ustedes, y invitar a toda la gente a la próxima reunión, que va a ser el 9 de mayo desde la Universidad del Bosque de Colombia, con diferentes vertientes o debates sobre el feminismo actual. Entonces, bueno, saludo a todo el mundo y les agradezco muchísimo haber estado acá, en especial a Leila y a Denise. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, quedamos a disposición también, y entusiasmadas con la convocatoria del 9 de mayo. Perfecto, muchas gracias entonces. Hasta Chao, luego. hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.